Qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos y hermanas, nuevamente, domingo 14 de noviembre, y por la gracia de Dios, miren ustedes, tenemos la vida, y ¿qué más podemos hacer? Más que solamente con esta vida, hermanos, glorificar el nombre de Dios. Amén. Y por eso es que llegamos a este lugar, a este medio de comunicación, para glorificarle con el estudio de la palabra que Él nos ha dado. Y quisiéramos, por lo tanto, darles la bienvenida a todos ustedes, televidentes, radioyentes e internautas. Amén. Aquí están mis hermanos, Tony y Carmelo nuevamente, a quienes les doy la bienvenida, hermano Tony. Sí, pastor, gracias a Dios, hermanos, también que nos permite comenzar estos estudios de esta nueva semana, en los cuales esperamos en el Señor que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Y preparémonos, hermanos, limpiemos nuestra mente de todo problema y concentrémonos en lo que Dios tiene para hoy en este día. Amén, hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, aquí estoy también yo dándole gracias al Señor por una semana más que empieza. En su misericordia nos la da para seguir aprendiendo, hermano, de estas lecciones tan importantes que necesitamos para nuestra vida diaria. Saber, ¿verdad?, realmente de quién somos hijos, a quién pertenecemos, y por lo tanto, ¿verdad?, seguir pidiendo ese carácter de Jesús en nuestra vida. Gracias, hermano Carmelo. Estamos, hermanos, pidiéndole a ustedes sus oraciones, porque como escucharon en el campestre que recién pasó con el doctor Luis Báez, ya aquí nuestro campamento de estilo de vida ya está haciendo la obra de Dios con la obra médica misionera completamente gratis. Y tenemos aquí 4 personas que han llegado de California para ser entrenados y tratados con los remedios naturales de Dios. Aquí mis hermanos Tony y Carmelo, creo que ya los miraron por ahí, ¿verdad?, que andaban caminando. Ya está, ay, me dio gusto porque vinieron en una service también, sí, ¿verdad? Qué bonito, hermano, realmente el interés que se pone. Así es que si tu hermano, hermana, también, ¿verdad?, sientes esa necesidad de un cambio, pues aquí está disponible, ¿verdad?, que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Hoy por hoy, hermanos, debido a que todavía no hemos construido las instalaciones para dar cabida pues a un grupito, pues digamos más grandecito, ¿verdad?, de personas para poder atenderles, hoy por hoy solo estamos con 4. Después de 21 días vendrán los otros 4, ya unos ya están en la lista ahí, porque así vamos a ir, después de 21 días, otros 4, a lo mejor sean 6, porque vamos a ver si aquí en la oficina acomodamos con otro cuartito por ahí para recibir a otros 2, es posible que sean 6 ya en los otros 21 días, y mientras, pues primero Dios, hermanos, nos aprueben esos edificios de dormitorios que haríamos aquí a la par de esta casa. Bueno, los que oyeron el tema el sábado pasado, el culto divino, la explicación que di, entenderán de que por qué estoy diciendo que ahora estoy hablando de un edificio de dormitorios aquí a la par de la casa, al lado derecho, y otro al lado izquierdo, y es porque ya no se construirán las cabinas allá al fondo, como habíamos dicho, por las razones pues que ya mencioné el sábado del campamento. Pero mientras se construye o mientras se aprueban esos permisos, nosotros ya, hermanos, aquí, Shepherd ya está haciendo lo que Dios quiere. Gloria y a hay Dios. 4 por ahorita, y como dije, después de 21 días, posiblemente otros 4 o 6. Nuestra consejera de estilo de vida, que es la directora prácticamente de este campamento de estilo de vida, ella se llama Génesis Romero, la joven encargada. Esperamos muy pronto que se agregue otro joven que también se está graduando de consejero en estilo de vida allí en Chiapas. Génesis ya se había graduado anteriormente en Yuchipán y luego en Chiapas, así que ellos de alguna manera están preparados como obreros médicos misioneros, como consejeros de estilo de vida, para ayudar a aquellos que desean cooperar con Dios y ser restaurados físicamente, espiritualmente y mentalmente. Y solo le animo a los que pueden apoyar, hermanos, apoyen esta obra para que esto se haga así como el Señor nos ha puesto en el corazón gratuitamente. Apoyen esta obra mandando esos diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio. Aquí en Estados Unidos lo pueden enviar por la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029. Lo pueden enviar mandando cheque o money order a través de la dirección de la oficina del ministerio, que es 214 Alpine CT
Irving, Texas 75060. Pueden llamar al teléfono que les he mencionado, 214-881-4029, para darlo de su tarjeta de débito o crédito. Y si está en el extranjero, lo puede hacer por PayPal, por Western Union, por RIA, transferencias de banco a banco. Hermano, solo usted tiene que llamar a este servidor al número que acabo de dar, 214-881-4029, o el WhatsApp con el signo más primero, luego el 1 y luego 214-881-4029, para darle información de cómo usted puede apoyar este ministerio que está haciendo la obra de Dios de una manera sencilla, humilde, pero con una gran fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Él es el único que puede sanar. Y lo que yo les estoy pidiendo es que oren para que aquí ocurran milagros, para que aquí las personas que vengan se encuentren con su sanador Cristo Jesús, y cuando se vayan de aquí puedan publicar qué gran Dios el que tenemos, que hay Dios en Israel, hermanos, que puede sanar. Yo quisiera que ustedes oren para que este sea un lugar de milagros, hermanos, un lugar donde las personas de verdad aquí se rindan a Jesucristo. Oren por eso. Y hoy me dio gusto ver a un paisano de allá de Guanajuato. ¿Ah, sí? Sí, vino en el primer campamento del doctor Paquito. Él, su esposa, venían bastante mal. Y en este otro lo volví a ver, paisano, ¿cómo sigue? No, hermano, dice, bien contento, dice, porque un cambio. Sí, pues, y yo pensaba que era del grupo, ¿no? No, pues es católico. Y también le quiero dar las gracias a la hermana Eli, que vino también. Ella es católica también, y ella vino voluntariamente a dar masajes, es buena para dar masajes. Y pues muchas gracias, hermana. Y también, pues hermano, aquel que tiene necesidad, va a buscar su salud y se están abriendo las puertas. Así es que, bienvenidos. Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece para el estudio de esta mañana? Que Dios sea el que nos guíe. Hermano Carmelo, por favor. Todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias porque hemos podido, Señor, llegar hasta aquí, hasta Shepherd, con su bendición y su protección. Y también, Señor, para que usted nos utilice, para que usted sea el que dirija esta lección de escuela sabática, y que lo que hablemos, Señor, sean palabras de bendición, sean palabras que vengan de lo alto, y primeramente nos ayuden a nosotros, ¿verdad?, para que podamos nosotros exponer esta palabra por medio de su Santo Espíritu. Gracias por todo. Bendiga a su pueblo donde quiera que se encuentre, y bendiga a todos aquellos que siguen estos programas, Señor, para bendición. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana el título de la lección es El Evangelio en su pureza. Y vamos a mirar de qué se trata. De una vez vámonos al versículo de memoria, hermano Tony, por favor. Se dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto se encuentra en Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no somos esclavos. Y esclavos en lo espiritual, hermanos, y en lo espiritual también nos lleva a lo físico. Porque ¿cuántos, estando sin Cristo, somos esclavos del vicio? Pero cuando venimos a Cristo, Él nos libera de esos vicios, cualquiera que sean. Aunque aquí está hablando también a los gentiles que estaban siendo esclavos de tradiciones, de adorar a sus falsos dioses, y al venir a Cristo Jesús los liberó de todas esas costumbres, esas tradiciones, y adorar al Dios verdadero. También hacia nosotros, ¿cuántos no hemos estado creyendo que solamente estando sometidos a ciertas costumbres, ciertos ritos, que si no haces esta manda, Dios te va a castigar, que si no haces esta penitencia, o que si la haces vas a estar en gracia delante de Dios, y tienes que comprar este escapulario, este rosario, estas velas, esta estampa, este santo, en fin? Somos esclavos, o se nos había tenido esclavos de todo eso, pero venimos a Cristo Jesús y Él dice, dame, hijo mío,
tu corazón. Él quiere que creamos en Él, que le aceptemos, que aceptemos esa muerte, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Es todo lo que Él pide, y que haya un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, con nuestra esposa, con nuestros hijos, que se pueda ver ese cambio. Eso es lo que Él quiere, y de eso es de lo que nos libera. Dice, y si somos además que nos quita de ser esclavos, nos da un privilegio, y el privilegio es que somos herederos. Como hijos de Dios ahora, somos herederos de la vida eterna. Antes éramos herederos de la muerte eterna, pero ahora somos herederos de la vida eterna. Yo nada más pienso, qué hermoso será, hermano, te imaginas volver a ese paraíso, y que va a ser aún más hermoso que el que fue formado cuando Dios puso a Adán y Eva en él. Qué tremendo. Podremos, bueno, es inimaginable lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso es que vale la pena, hermano, vale la pena servirle al Señor, salir de esa esclavitud y entregarnos a nuestro Salvador Jesucristo. Así que ya no eres esclavo. Qué cosa más hermosa la que encontramos en este versículo. Qué buena nueva la que nos da el apóstol Pablo aquí. Ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Mis hermanos, ¿qué significa esto? Que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Miren ustedes. Y por lo tanto, tenemos derecho a la herencia. Pero hermanos y hermanas, fíjense, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Gloria a Dios. Eso significa que el que ya no seamos esclavos es porque alguien pagó para que fuéramos liberados. Es porque alguien pagó, hermanos, el rescate. Y Pablo lo dice, ese fue Jesucristo. Fácil es leer, ya no eres esclavo. Pero cuando tú ves el trasfondo de cómo es que ahora ya no eres esclavo, y ves que un esclavo es aquel que ha sido vendido, y entonces tú miras que tú por el pecado mismo te vendiste a Satanás, y solamente podías ser liberado de allí si alguien venía y te compraba. Y entonces encuentras que Jesús te compró, pero el precio que dio por ti fue su preciosa vida. Entonces, hermano, hermana, si tú haces ese análisis de esa manera, tú aprecias el hecho de que ahora eres libre. Oh, hermanos y hermanas, somos libres en Cristo Jesús. Amén. Él nos compró. Estábamos vendidos como esclavos. Nuestro amo era el diablo, pero ahora nuestro amo se llama Jesucristo. Amén. Sirvámosle libremente por amor. Qué cosa más linda este versículo, la verdad, hermano Carmelo, que es el don profético. Bueno, aquí en el devocional, Nuestra elevada vocación, página 140, la sierva del Señor dice de esta manera: Dios le ha dado al hombre en su ley una regla completa para la vida. Amén. Si obedece, vivirá por ello, mediante los méritos de Cristo. Si la transgrede, tiene poder para condenar. La ley envía a los hombres a Cristo, y Cristo les señala la ley. Mientras el hermano Tony estaba hablando, ¿verdad?, acerca de precisamente la ley de vida, como dice ahí la sierva, es porque, hermanos, el Señor quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Así también como un doctor, bueno, aquí también lo podemos poner como nuestro sanador al Señor Jesús, pero como un doctor aquí terrenal, cuando usted o cuando yo vamos enfermos a Él, Él le prescribe algunas restricciones, deje de hacer esto, deje de lo otro, para que pueda, ¿verdad?, sanar. Así también, hermanos, esas prescripciones el Señor nos ha dejado para que podamos tener vida, para que podamos vivir sanamente. Pero si transgredemos eso, pues ¿qué es lo que va a hacer?
pues esas mismas restricciones que el doctor le puso a usted y me puso a mí, pues ya las transgredimos, vamos a seguir siendo los mismos ahí, ¿verdad? Por eso la persona de Pablo nos habla bien, dice que nosotros que hemos conocido al Señor Jesús, que lo hemos aceptado, ya no somos esclavos, sino hijos, pero hijos, hermanos, para vivir en pureza, para vivir, ¿verdad?, bajo los parámetros de una vida que el Señor en su sabiduría sabía que la necesitábamos, como son los 10 mandamientos. No solamente los 10 mandamientos, ¿verdad?, los tomamos por el lado del no hagas esto, no digas esto, no señales esto. No, hermanos. Realmente, si nosotros lo vemos por el lado beneficioso para nosotros, es que eso nos va a hacer daño, así como si transgredemos, ¿verdad?, los requerimientos que el doctor le puso o me puso a mí para que dejar ya esa enfermedad. Así lo podemos ver aquí también. Dice que la ley envía a los hombres a Cristo. Es el conductor, es el ayo, es el guía para llevarnos a Cristo, y por ende, ¿verdad?, Él es el que nos va a dar la salud. Así es que, hermano, hermana, aquí en el Evangelio en su pureza, Pablo lo presenta de una manera en que para nosotros, antes de conocer las cosas de Dios, pues se nos hacía difícil, ¿verdad?, aceptar o ver estas cosas en su sentido bien puesto, firme. Entonces, así es como mucha gente le podemos decir, mire esto y lo otro. A mí me han preguntado de algunos remedios que yo realmente no conozco mucho de eso, pero sí los pongo precisamente en el lado profundo de decirles, mire, toda enfermedad, toda dolencia, cuando la llevamos a los pies del Señor Jesús, ahí está la solución. Él ya después nos va a mostrar lo que tenemos que hacer. Y es sencillo, hermanos. Por eso nosotros, si queremos vivir el Evangelio en su pureza, tenemos que vivirlo tanto en lo espiritual como en lo físico, porque tienen una conexión muy cercana los dos lados. Interesante que así como Pablo nos dice de que toda la libertad que se ha obtenido ahora, después de haber sido esclavos, esto ha sido por medio de Cristo, la sierva del Señor diga que también por medio de Cristo es que si se obedece la santa ley, viviremos por ella. Amén. O sea, siempre es, hermanos, por medio de Cristo. Cristo, hermanos, es el eje, es el que hace posible todo. Y por eso es que la lección, ya para entrar, como dicen, ya más en detalle de este día domingo, trae como subtítulo Nuestra única esperanza. Y es que, hermano Carmelo, ¿qué debemos aprender del enfoque de Pablo, especialmente al compartir verdades impopulares con los demás? Bueno, aquí lo vamos a ver ahora en el libro de 2 de Corintios 4:5 y Gálatas 4:19 al 22. 2 de Corintios nos dice de esta manera. 4:5 nos dice así: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Amén. Y ahora vamos a Gálatas 3:19 al 22, que dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Aquí nos hace la diferencia entre la obra de la ley y la obra de la fe en Jesucristo. Aquí, ¿verdad?, nos presenta a Cristo como el único medio de salvación, y después nos presenta precisamente el propósito de la ley, la obra o el trabajo de la ley, que es la que nos señala, es la que nos lleva a Jesús, porque, hermanos, la ley nos señala nuestra condición. Así como el espejo, como lo hemos dicho muchas veces, tú cuando
¿verdad? Vas a salir, antes de salir te miras en el espejo a ver cómo te ves, y si ves que hay alguna manchita ahí, pues el espejo no te la va a quitar, pero tú sí tienes que, ¿verdad? Así también la ley lo único que nos presenta es nuestra condición y nos lleva al Señor Jesús, que es el que tiene la solución para ese problema. Nosotros vemos aquí, hermanos, una vez más, cómo Jesucristo es prácticamente la esperanza, la única. Pues dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Vemos este tema de la ley que sale otra vez aquí en la narrativa de Pablo, y valga aquí, hermanos, la aclaración de que esta ley de la que Pablo habla ha sido malinterpretada y se ha pensado de que se refiere a la santa ley de Dios, es decir, la de los 10 mandamientos. Y por eso se dice de que los del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley y los del Nuevo Testamento son salvos por la gracia. Pero eso es un decir nada más, porque por la gracia es que han sido salvos a lo largo de la historia todos los seres humanos. Ya nosotros vimos en el estudio anterior que la gracia comenzó desde el mismo Edén. Por lo tanto, no hay tal cosa de que los del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley, los del Nuevo por la gracia. Todos, hermanos, somos salvos por la gracia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como dice el subtítulo de la lección de hoy, es nuestra única esperanza. Interesante que, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerra todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero es interesante observar el verso 21. Pablo pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas? De ninguna manera. Y dije que hay una confusión con respecto a este tema de la ley, porque muchos se basan en estas lecturas para menospreciar la ley moral de los 10 mandamientos. Cuando están viendo aquí que Pablo dice que no es contraria a las promesas de Dios. Ya vamos a mirar en detalles en el trayecto de la semana cuál es el papel que juega la ley, cómo viene a ser prácticamente un instrumento para llevarnos a Cristo. Pero por ahora nosotros vemos que Pablo dice que la única esperanza es Cristo. Si ustedes se fijaron claramente en 2 Corintios 4:5 que leyó el hermano, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así vemos entonces que Pablo está diciendo que Jesús es el único por el cual nosotros, el único medio por el cual nosotros somos salvos. Vamos al don de profecía, hermano Tony, por favor. Sí, en The Southern Works o obras del sureste, Southern, Sí. página 77, dice así el comentario. A los gentiles, Pablo les predicó a Cristo como su única esperanza de salvación, aunque al principio no tenía nada definido que decir sobre la ley. Pero después que sus corazones se enternecieron con la presentación de Cristo como el don de Dios para nuestro mundo, y lo que abarcaba la obra del Redentor en el costoso sacrificio para manifestar el amor de Dios al hombre, con la más elocuente sencillez mostró ese amor por toda la humanidad. Les mostró lo que había costado su salvación, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice la humanidad, judíos y gentiles,
para que pudieran ser salvos entregándoles sus corazones. Luego que, una vez ablandados y sometidos, se entregaron al Señor, presentó la ley de Dios como evidencia de su obediencia. Esta era la manera de trabajar, adaptando sus métodos para ganar almas. Así es como trabajaba el apóstol Pablo, les presentaba a Cristo. Y cuando las personas amaban ya al Señor, entonces les presentaba ya las normas que demanda Cristo si somos de su pueblo. O sea, les llamaba la atención a la ley de Dios, que son las normas del cristiano. Si hubiera sido brusco y poco hábil en el manejo de la palabra, no habría alcanzado ni a judíos ni a gentiles. Pablo llevó a los gentiles a ver las estupendas verdades del amor de Dios. Le preguntaron por qué se requería un sacrificio tan inmenso, y entonces se remontó a los símbolos y recorrió la escritura del Antiguo Testamento, revelando a Cristo en la ley, y ellos se convirtieron a Cristo y a la ley. El apóstol Pablo les presentaba a Cristo, luego les mostraba, les explicaba lo que Cristo demandaba, que era obediencia, como lo dice en San Juan 14:15. Bueno, si me amas, tú dices que me amas, pues guarda mis mandamientos. Porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así pues, cuando ellos entendían aquello, entonces se sometían a la obediencia de la ley, pero no para ser salvos, sino porque ya habían entendido que ya habían sido salvos. Y como lo mencionaba el hermano Carmelo al principio en el primer comentario, que es nuestra elevada vocación, Cristo dice, la ley envía a los hombres a Cristo. Y Cristo le señala la ley. En otras palabras, haga de cuenta que el mecánico, antes de ir, si es un joven que tiene su novia, antes de ir a ver a su novia, se fija en el espejo, a ver dónde trae grasa, si trae en la cara. Y al pararse frente al espejo, el espejo solamente le señala dónde está lo sucio, pero no se lo quita. Automáticamente el espejo le está diciendo, vete allá al agua y al jabón para que te limpies eso. Eso es lo que hace el espejo. Así también, la ley nos señala dónde estamos fallando y automáticamente nos manda a ser limpios en la sangre de Cristo. Por eso, cuando somos de Cristo Jesús, Él dice, bueno, si dices que me amas, guarda mis mandamientos. Qué hermoso entenderlo, hermano. Definitivamente. Y una cosa, ¿verdad? Que ahí estoy pensando un poquito más, hermanos, el amor de Dios que nos presentó su gracia, que nos presenta el Salvador. No nos presenta la ley, no nos dice luego, tú estás haciendo esto y esto no debe de ser así ni nada. No, simple y sencillamente ese regalo, esa gracia que vino primero, ¿verdad? Y luego, después, esa misma gracia nos hace ver, ¿verdad?, nuestra pecaminosidad y que nos está liberando de ella para no volver otra vez para allá. Porque, pues como dice ahí el título, ¿verdad?, el Evangelio en su pureza, que ahora somos hijos, ya no somos esclavos. En otras palabras, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, que hemos conocido al Señor Jesús, queremos volver a seguir siendo esclavos cuando nos vamos para allá para atrás a las viejas costumbres, a todo lo que hacíamos, pues entonces, ¿de qué sirvió esa gracia? ¿De qué sirvió ese amor tan grande que el Señor nos mostró en la cruz del Calvario? Así estamos ahí también viendo, ¿verdad?, realmente que la función de la ley es llevarnos a Cristo, es llevarnos a ese amor tan inmerecido que Él nos mostró primero, y allí, hermanos, pues la relación va a ser más estrecha porque vas a abrir tu corazón y entonces sí vas a vivir una vida diferente. Tenemos que, cuando estudiamos las Escrituras, ser muy cuidadosos en la interpretación, porque pareciera como que la ley fuera incompatible con el pacto cuando uno lee a simple vista. Hasta puede dar la impresión de que pues la ley
ha reemplazado la promesa de la salvación por la fe con una promesa de salvación por obras. Pero no es así. La ley tiene su papel, el hermano Tony lo ha explicado muy bien ya. Pero en esencia, hermanos, es Jesucristo nuestra única esperanza. Amén. Es el único por medio del cual su ley puede ser guardada. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo puedo guardar el sábado porque Cristo me fortalece. Yo puedo dejar de adulterar porque Cristo me fortalece. Yo puedo dejar de tener ídolos porque Cristo me fortalece. Yo puedo dejar de tener otros dioses ajenos porque Cristo me fortalece. Yo puedo no matar, no robar, honrar a mi padre, no levantar falso testimonio, no codiciar. Yo puedo hacer todo eso porque Cristo me fortalece. Amén. Por eso es que Cristo es nuestra única esperanza. La ley tiene su papel, como decía el hermano Tony, y el papel de la ley es señalarme mi condición para que yo desesperadamente necesite de un Salvador, y el Salvador es Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar esta mañana para agradecerle a Dios por haber traído en Cristo nuestra única esperanza de salvación. Oramos. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, gracias Señor le damos por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias. Que vino a este mundo para ser nuestra única esperanza de salvación. Habiendo sido transgresores de la ley, ella nos condenaba. En alguna manera, Señor, estábamos por el pecado que habíamos cometido al transgredirla, pues perdidos. Y como bien lo dice el apóstol Pablo, éramos esclavos. Pero qué gozo nos da saber de que ahora somos libres por medio de Jesucristo. Qué gozo nos da que ahora inclusive por medio de Cristo podemos guardar sus mandamientos. Amén. Así que Señor, en esta hora te suplicamos que nos llene de tu presencia para que con poder podamos nosotros mantenernos libres y mantenernos, Señor, guardando tus mandamientos, porque ella es la ley de la libertad. Sí, Señor, gracias, porque no somos más esclavos. Libremente obedecemos, libremente respetamos, libremente nos sometemos, libremente guardamos tus mandamientos, sí, por medio de Jesucristo. Así que gracias, Señor. Te rogamos que Cristo siga siendo el motor, el que nos mueve, el que nos lleva de victoria en victoria, obedeciendo, Señor, por medio de Él, tus santos mandamientos. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.